Vamos a la palabra en esta mañana. Por favor, abre tu mente y tu corazón. Let's go into this word this morning. Open your heart, open your mind. Abra su Biblia en su teléfono, en su iPad o de su Biblia de papel. Open your Bible, open your app, your Bible app. Y le pedimos ayuda al Espíritu Santo en esta mañana. And we ask the Holy Spirit for his help this morning. Si el Espíritu de Dios no nos ayuda, no podemos conocer a Dios verdaderamente. If the Spirit of God doesn't help us, we can't truly know God. Si leemos la palabra de Dios y la explicamos sin la ayuda del Espíritu Santo, es como tener un conocimiento académico más. If we read the Word of God or we teach the Word of God without the Holy Spirit, it's just like having another academic knowledge. Y no queremos eso. Queremos que ese conocimiento de Dios venga espiritualmente And we don't want that. We want that knowledge of God to come spiritually para que transforme nuestra forma de pensar so that it can transform our way of thinking y cambie nuestra manera de vivir. and change our way of living. Y que el Espíritu de Dios nos ayude en esta mañana. So that the Holy Spirit help us this morning. Que despierte nuestros oídos a la voz de Dios y su palabra. That he wake up our ears to his voice and his word. Que avive nuestro espíritu That he revives our spirit para poder oír y ver a Dios. so that we may hear and see God. Y que la fe que Dios nos ha dado está activada hoy para ver y escuchar la voz de Dios. And that the faith that God has given us is activated to hear and see his word today. Gracias por su palabra. Thank you for his word. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. El título está en la pantalla. The title's on the screen. Vuelve y testifica a los tuyos primero. Come back and testify to yours first. Posiblemente por 1, 2 o 3 domingos vamos a estar hablando de lo que es testificar o ser un testigo de Cristo. Possibly for 1 or 2 Sundays, we're going to be talking about what it is to testify or to be a witness of God. Lo hemos hecho antes, We've done it before, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. but this time we're going to do it a little differently. Hoy vamos a leer 2 o 3 pasajes en la Biblia, Today we're going to read 2 or 3 passages in the Bible, pero nos vamos a centrar en un pasaje and we're going to focus on one passage que seguramente usted lo ha leído y lo conoce. that possibly you've read it and you know it. Este pasaje aparece en Lucas 8, This chapter is Luke 8, en Mateo 8 y en Marcos 5. and you also see it in Matthew 8 and Mark 5. Pero leámoslo hoy y veámoslo de una manera diferente. But let's read it today and let's read it a little differently. Estoy seguro que si usted presta atención a la palabra de Dios, va a escuchar algo diferente el día de hoy. I'm sure that if you pay attention and you listen, you're going to see something different today. Hay algo en ese pasaje que ya conocemos que cuando lo hemos leído o lo hemos escuchado, tal vez se nos ha pasado por alto. There's something in that chapter that perhaps when we've read it before, it has escaped us. Regularmente cuando se predica el encuentro entre Jesús y el endemoniado Gadareno, Usually when we talk about Jesus and the demon-possessed man, es el libro de Marcos, el capítulo 5. it's from Mark chapter 5. Cuando usted lo lee en Mateo capítulo 8, And when you read it in Matthew 8, es más práctico. it's more practical. Cuando usted lo lee en Marcos capítulo 5, es más emocional, es más detallista. When you read it in Mark 5, it's more detailed, it's more emotional. Y los estudiosos de la Biblia dicen que en Lucas capítulo 8, And the people who study the Bible say in Luke 8, como Lucas era un doctor, since he was a doctor, lo hace de una forma desde el punto de vista más médico he does it from a medical point of view y personal, and personal, pero lo lleva a lo espiritual. but he takes it to the spiritual. O sea, en otras palabras, si usted lo lee en los 3 libros, el mismo pasaje, So in other words, if you read it in the 3 books, the same chapter, va a haber algo diferente. you're going to see something different. Pero antes de leerlo, quiero decirle algo de lo que es ser un testigo. But before we read it, I want to tell you a little bit about what it is to be a witness. ¿Quién es un testigo? Who is a witness? ¿O qué es un testigo? Or what is a witness? Es la persona que da testimonio de una cosa. It's a person who gives testimony of something. Es la persona que da testimonio de alguien. It's a person who gives testimony of someone. Es la persona que presencia o adquiere conocimiento directo de algo porque lo vio. It's someone who has witnessed something and has this knowledge because they saw something. Un testigo es aquella persona que prueba la verdad de un hecho. A witness is someone who can prove the truth of an action. En todo caso legal, In all legal cases, donde hay un testigo verdadero y hay evidencias verdaderas, es un caso ganado. where there's a true witness and there's true evidence is a one case. Ser testigo es dar testimonio To be a witness is to give testimony de algo que presenció. of something that you have witnessed. Este testigo se convierte en una evidencia viva de aquello que vio. That witness becomes a live testimony of that it is they saw. Las palabras sinónimas o semejantes a testigo es declarar, es probar, es señalar, es protestar. The synonym words of
Being a witness is to show, to demonstrate, to protest. ¿Ha escuchado usted que a los evangélicos se nos llama también protestantes? Have you heard that the evangelicals are also called Protestants? Una de las razones es porque se nos considera testigos de Cristo. One of the reasons is because we're considered witnesses of Christ. Ahora, una cosa es que se nos llame o la Biblia diga que somos testigos de Cristo y otra es que de verdad seamos testigos de Cristo. One thing is to be called witnesses, or that the Bible calls us witnesses, but another thing is to be truly witnesses. Vamos a leer el pasaje entero en Lucas 8. We're going to read the whole chapter of Luke 8. Y la razón que lo vamos a hacer es porque Dios me ha hablado mucho en estas semanas de llevar mucho a la iglesia la palabra de Dios. The reason we're going to do so is because God has spoken to me throughout these weeks to take the word and preach it to the people. Y lo separamos de manera que usted pueda ir viendo cada parte del pasaje para comprenderlo mejor. And we break it down in a way that you can see the chapter and understand it better. Vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 26. Let's go to Luke 8:26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. Cuando usted lee el Antiguo Testamento puede darse de cuenta de algo muy, muy interesante. When you read the Old Testament, you can see something very interesting. La gente de la ciudad de Gadara o Gad fue la única, junto con otra tribu, que no atravesó el río Jordán. The people of the city of Gad were the only people who didn't cross the Jordan River. No cruzaron el Jordán con Josué para ir a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. They didn't go and cross over to the land that God had promised them. Ellos pidieron quedarse al otro lado They asked to remain on the other side of the river, y se les dio una tierra. and a land was given to them. Desde el Antiguo Testamento es conocida esta ciudad de Gadara. From the Old Testament, we can know the city of Gad. Entonces ahora, entendiendo que la tierra de los Gadarenos era un territorio gentil, So we understand that the territory of the people of Gad was of the Gentiles. que estaba al sureste del mar de Galilea o lago de Galilea. It was on the southeast part of the river of Galilee. Era una región de 10 ciudades. It was a region of 10 cities. Por eso se le llamaba Decápolis. That's why it was called Decapolis. Regularmente se sabe que era una ciudad, era una región griega, Usually we know that this was a Greek city que no pertenecía a ningún país y ellos mismos se autogobernaban. that didn't belong to any country, and they governed themselves. Y uno de los detalles que nos deja afirma esto, que eran gentiles, era porque los judíos no criaban cerdos. And one of the details that we see that we know that these were Gentiles is that the Jews did not raise swine or pigs. Para los judíos los cerdos era un animal inmundo desde el Antiguo Testamento cuando Dios se los dio. For the Jews, the pigs were something that not good for them. Vayamos a Lucas 8, verso 27 y 28. Let's go to Luke 8:27 and verse 28. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa. Quiero llamar su atención que en medio dice familia, no moraba en familia, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. And when he went forth to the land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and wore no clothes, neither abode in any house, meaning family, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, What have I done to thee? With Jesus, Son of God Most High, I beseech thee, torment me not. Una vez más, quiero que observe que en el versículo 27 aparece esa palabra familia, casa, oikos. One more time, I want you to see that in verse 27, we see that word house, which means oikos, Es muy family. importante para nuestro tema del día de hoy. It's very important for our topic today. Por la condición de aquel hombre, no habitaba en familia. Because of this man's condition, he didn't live with family. Sin embargo, pertenecía a una familia, pero la condición de ser poseído por demonios lo hacía estar fuera de su familia. But he did belong to a family, but because of his condition of being possessed with demons, with spirits, he wasn't able to live with his family. Estos demonios inmediatamente reconocieron a Jesús y la autoridad de él. These demons automatically recognized the authority of Jesus. Algunas personas y aún cristianos piensan o creen que ya los demonios no existen. There's believers or Christians who believe that demons no longer exist. Los demonios existen todavía y están activos también, Demons still exist and they're still active como siervos y mensajeros de Satanás.
as servants of Satan. Están activos desde cientos de años atrás hasta el día de hoy. They have been active from many hundreds of years ago till today. Recuerde que uno de los objetivos principales de los demonios es romper o destruir la comunión de la relación del hombre con Dios. Remember that one of the main objectives of the demons is to break that communion with God. Lucas capítulo 8, verso 29. Luke 8:29. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and although he was guarded, bound by chains and shackles, he would snap the restraints and be driven by the demon into deserted places. Literalmente la condición de aquel hombre era similar a la médicamente hablar a un maníaco depresivo. So, speaking medically, the situation this man was in, it was like a person who was in a depressive episode, a maniac episode, Una psicosis maníaco depresiva. a psychotic maniac episode. Recuerde que en aquel tiempo la atención médica no era como hoy día. Remember that during that time, the medically it wasn't like today. En el tiempo que estamos leyendo, cuando una persona era trastornada o loca mentalmente, During this time, when a person was crazy or mentally crazy, para controlar y evitar que se dañara o dañara a otros, los encadenaban y los amarraban de pies y manos. to avoid them harming themselves or harming others, they would bound them with chains. Algunas veces, cuando era algo incontrolable, los encerraban en cárceles. Sometimes when it was something beyond control, they would be put into prisons. En otra versión de la Biblia dice que este hombre, este endemoniado gadareno, terminó varias veces en la cárcel. It says in the Bible that this demon-possessed man was ended up in the jail many times Por su condición. because of his condition. Ahora, en el caso de este hombre, la Biblia es bien clara, porque lo que habla es de que estaba endemoniado. So now the word says this very clearly in regards to this man. It says that he was possessed. No solamente era una condición fisiológica, sino que era una condición espiritual. It wasn't just a psychological state, but it was a spiritual state. Vayamos al verso 30 y 31, por favor. Let's go to verse 30 and 31. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. And Jesus asked them, "What is your name?" And he said, "Legion," for many demons had entered him. They were imploring him to command them to go away into the abyss. Observe que el nombre de aquel demonio era Legión. Observe that this demon's name was Legion. Jesús no en todos los casos que se encontró con un endemoniado le preguntó su nombre. Not every time that Jesus was with a demon-possessed man, he asked the name of the demon. Este es el único caso en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo le pregunta el nombre a un endemoniado. This is the only time in the New Testament where Jesus himself asked the possessed man what was the name of the demon. Entienda que Jesús no se lo preguntó no porque él no lo supiera. And understand that he didn't ask because he didn't know. Había un propósito específico que Jesús quería que escucharan sus discípulos y los que le rodeaban por qué se llamaba Legión. There was a specific reason why Jesus wanted them to know his name, why his name was Legion to those around him. La palabra que usa Cristo en el libro de Lucas, Marcos 5 y Mateo 8, The word that Jesus uses in Mark, Luke, and Matthew, esa palabra legión se usaba para un pelotón o un batallón de soldados romanos. that word legion was used for a group of soldiers, Roman soldiers, Se componía de 3,000 a 6,000 soldados romanos. from 3,000 to 6,000 Roman soldiers. Lucas 8 no lo dice, pero Marcos 5 lo afirma que por lo menos habían 2,000 demonios en aquel hombre. Luke 8 doesn't say so, but Mark 5 does say that at least there were 2,000 demons in him. O sea, quiero que piense esto. So think about this. Aquel hombre estaba poseído por cientos de demonios. This man was possessed by hundreds of demons. Lucas tampoco lo dice, pero lo dice en Marcos 5 que cuando Jesús expulsó los demonios de aquel hombre, Luke doesn't say so, but Mark 5 does say that when Jesus casted out those demons from that man, la Biblia dice que los echó fuera de aquella región. he says that he casted them out from that region. Espiritualmente, Satanás tiene ciudades, comunidades, pueblos, Spiritually, Satan has cities or people. tiene una cadena de mando a través de sus demonios.
He has a chain of command through his demons. Pablo dice en el libro de Efesios que hay principados, potestades, gobernadores de tinieblas, Paul says in Ephesians that there is those governors among the earth, espíritus de maldad. those spirits of evil. O sea, hay espíritus asignados a personas, a familias. There's spirits assigned to people, to families. Hay espíritus demonios asignados a comunidades, a pueblos, a ciudades y a naciones. Demonic spirits assigned to cities, to countries. No lo digo yo, la Biblia afirma que en una sola persona pueden haber mucho más de un demonio. I don't say it, but the Bible is saying this that and affirms that there is a person can have more than one demon within them. Ahora, continuemos nuestra lectura en el verso 32 y 33. Let's continue to chapter 8, verse 32 and 33. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. And there was there a herd of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them. Hay personas que se han molestado cuando han leído este pasaje porque dicen que Jesús permitió la muerte de 2,000 cerdos. And there's people who have been bothered by this text because they say that Jesus allowed the death of 2,000 pigs. Jesús no hizo nada si no había un propósito de Dios detrás de eso. Jesus didn't do anything if there wasn't a purpose of God behind it. Y ahora yo le voy a decir algo más acerca de eso. And now I tell you something more. Pero leamos los próximos dos versículos, 34 y 35. But let's see the following verses, 34 and 35. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. When they that fed him saw what was done, they fled and went out in the city and in the country. Then they went out to see what was done and came to Jesus and found a man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Definitivamente este era un acto de poder de Jesús para demostrar quién era Él, Definitely, this was an act of Jesus to demonstrate who he was, para demostrar que Dios está en control absoluto de todo. to demonstrate that God is in absolute control of everything. Observe que los demonios pidieron permiso a Jesús para salir, entrar a los cerdos. See that the demons asked Jesus for permission to leave the person and go into the swine. En otras palabras, no fue Jesús el que hizo que los cerdos se ahogaran. In other words, it wasn't Jesus who made that these pigs were drowned. Fueron los demonios los que causaron que los cerdos se ahogaran. It was the demons that caused these pigs to drown. Ahora, quiero preguntarle algo, And I want to ask you something. porque en aquel momento la gente de aquel lugar se enojaron porque los cerdos murieron. And in that time, the people got mad because the pigs had died. ¿Pueden los cerdos y el dinero compararse con la vida humana? Can pigs and money compare to human life? Yo me hago preguntas. I ask myself A questions. mí me gusta preguntarle a Dios. I like asking questions to God. Yo le pregunto a las personas. And I ask people. Me han enseñado a ser así y yo uso este medio. I've been taught to be this way and I use these means. Las preguntas son algo importante en una comunicación, Questions are something very important in communication, en una relación. in a relationship. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo te va? How are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Cómo está tu familia? How's your family? ¿Cómo está tu matrimonio? How's your marriage? Preguntas. Questions. Y entre esas preguntas, en estos pasajes, en toda la Biblia surgen muchas preguntas. And within these questions in the Bible come many more questions. No quiere decir que Dios no las va a contestar todas, It doesn't mean that God's going to answer them all. pero cuando le preguntamos, desarrollamos más esa comunión y relación con Él. But when we ask and we develop that communion and relationship with Him, Yo me pregunto por qué usó cerdos el Señor en esta historia o en este caso. I ask myself, why did He use pigs in this story or in this case? La respuesta primero es a la pregunta, ¿vale los cerdos más y el dinero que una vida humana? Definitivamente no. The first question is, are pigs worth more than the human life? And the question is no. Pero como aquel día, también hoy día, y más con esta pandemia, el dinero es más importante que la vida humana. But just during that, like that time and during this time, money is more important than human life to some. Un hombre había sido liberado por Jesús. A man had been delivered by Jesus. Tenía cientos de demonios. He had hundreds of demons. Vivía como un maniático. He lived as a maniac. Había abandonado todo lo que tenía.
He had abandoned everything that he had. Era un problema para su familia, He was a problem for his family, un problema para la a sociedad, problem to society, un problema para la comunidad donde vivía. a problem to the community where he lived. Y Jesús llega y lo libera, And Jesus came and delivered him. lo restaura. He restores him. Sin embargo, a aquellas personas les enojó que los cerdos se murieran. But these people were bothered that the pigs had died. O sea, el dinero era más importante para ellos que la vida de aquella persona. Money was more important to them than the life of this person. La gente tiene la tendencia a valorar más las cosas materiales y el dinero que las mismas personas. People have the tendency to put more worth on money than human life. Tal vez usted es un cristiano y dice, no, pastor, yo jamás he hecho eso. Perhaps you're a Christian and you say, Pastor, no, I've never done that. Bueno, le tengo una noticia. But I have news. Porque si usted se la pasa más trabajando que buscando a Dios y dedicando tiempo a Dios y su familia, That if you spend more time working than seeking God and spending time with your family, usted valora más el dinero que las personas. you value people more. You value money more than people. Si usted es un creyente que dice no tengo tiempo para servir a Dios, usted invierte más dinero en sus cosas que en buscar a Dios. If you're a person who says, I don't have time to serve God, you spend more of your time on money and seeking those things. Las excusas siempre salen a la luz. Those excuses always come to light. Tengo que trabajar, I have to work. tengo que I estudiar, have to study. tengo que proveer, I have to provide. tengo una familia que mantener. I have a family to sustain. Nadie ha dicho que no tiene que hacerlo. Nobody says that you don't have to do it. La Biblia habla que Dios conoce nuestras necesidades, The Bible says that God knows our needs, pero Dios nos da una forma diferente de suplirlas. but God gives us a different way to supply them. Donde Dios es primero, Where God is first, las personas son primero where people are first, y las cosas son después. and the things are second. A mí me llama mucho la atención en este pasaje In this chapter, something calls my attention. con este endemoniado gadareno With this Gadarene possessed man, que ni en Mateo 8, ni en Marcos 5, ni en Lucas 8, that neither in Matthew, Mark, or Luke, la Biblia no muestra a nadie the Bible doesn't show anyone interesado por el bienestar de este hombre. interested in the well-being of this man. Más bien era un problema. But rather, he was a problem. Quiero que preste atención a esta verdad. I want you to pay attention to this truth. Toda persona en su familia o a su alrededor que Jesús no salva y libera Every person in your family or around you that Jesus doesn't save and deliver y que no vive a la manera de Dios, and doesn't live according to God's way termina siendo un problema para usted. ends up being a problem for you. Como en este caso había un hombre que toda su vida posiblemente o no sabemos cuánto estaba afectado totalmente por demonios. Like we see here, this man, possibly his whole life, was affected by demons. Rompía cadenas, He would break chains. lo ponían en la cárcel, They would put him in jail. volvía a romper y se escapaba a lugares desiertos. He would break out again and go to deserted places. Vivía en cementerios. He lived in cemeteries. Hay personas que continuamente sacrifican a otras personas a cambio de dinero o cosas materiales. There are people who continually sacrifice others in exchange for money or other things. Conozco hombres fuera de la iglesia y en la iglesia que han cambiado hijos por dinero. I know people within church and outside of church that have traded their kids for money, Matrimonio por cosas. marriage for things. Sí, muy lindo que tenga casas, carro, dinero. It's very nice that you have houses, cars, and money, ¿A cambio de qué? but in exchange of what? Nosotros tenemos en nuestra vida como hijos de Dios llevarla en prioridades, en orden de valores. In our lives, we have a way of putting things in order and priorities. Nadie le está diciendo, y yo no le estoy diciendo que deje todo y se vaya a la calle. No one is telling you leave everything and go onto the street. Yo le estoy tratando de decir que viva su vida a la manera de Dios y no la suya. I'm trying to tell you live God's way and not your own way. Versos 36 y 37. Verse 36 and 37. Se están durmiendo. You guys are falling asleep. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. And those who saw it told him by what means that he was possessed of the demons was saved. Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round up and besought him to depart from them, for they were taken with great fear. And he went up to the ship and returned back again. Por favor, veamos nuevamente el versículo 36, lo vamos a ver en dos versiones diferentes y marqué allí las palabras que deben sobresalir para entender lo que Dios nos está diciendo. Dice, y los que habían visto, observe, los que habían visto les contaron cómo había sido salvado.
que es la palabra sozo, salvar, hacer salvo, liberar, sanar, proteger, preservar, misericordia, el endemoniado. We're going to see chapter 36, verse 36 again and break it down. And it says, and those who saw it told him by what means he was possessed of the demons was saved, which means saved, to save, break free, heal, protect, preserve, and mercy. Veámoslo en otra versión. And in another version, Dice, los que vieron, que esa palabra vieron es el vocablo griego que quiere decir conocer o saber algo por haberlo visto. Los que vieron, conocieron, supieron por ver cómo Jesús había salvado a aquel hombre. those who saw, which is a Greek word meaning those who know something by having seen it, how Jesus had saved that man. En otras palabras, esta gente que vio lo que Jesús hizo con aquel hombre eran testigos In other words, these people who had seen what Jesus had done were witnesses de lo que Jesús podía hacer en una persona. of what Jesus could do in a person. Cuando Dios te hace testigo de algo, tienes una enorme responsabilidad. When God makes you a witness of something, you have an enormous responsibility. En lo natural, si usted es testigo de un crimen, In the natural, if you're a witness of a crime, de un robo, of a robbery, de un asesinato, of a murder, de una violación, of a violation, y las autoridades saben que usted es testigo, and the authorities know that you're a witness, que usted conoce del hecho porque usted lo vio, that you know of the act because you saw it, usted puede ser obligado a dar ese testimonio en una corte. you can be obligated to give that testimony in court. Y si usted se rehúsa, puede sufrir prisión, puede sufrir penalidades por la misma ley. And if you refuse, you can succumb to penalties or jail time. Porque naturalmente hablando, según las leyes, cuando alguien es testigo de un crimen, está obligado a dar testimonio de lo que vio. Because naturally speaking, when you saw a crime, you're supposed to be a witness of what you saw. Pastor, no entiendo lo que usted me está hablando. Yo no tengo ningún problema en corte. Pastor, I don't understand what you're talking about, and I don't have any problems in court. Cuando Dios te hizo algo en tu vida, When God did something in your life, en la vida de alguien más cercano a ti, tú lo vistes. in the life of someone around you, you A saw ti it. te consta lo que Dios ha hecho con alguien o contigo. And it's like you didn't care what God did in your life or with your, around you. Tienes una obligación con Dios de testificar lo que vistes. You have an obligation to be a witness of what you saw, Testificar a otros. to testify to others. Este es uno de los puntos de nuestro tema hoy. Ellos vieron lo que Jesús había hecho con aquel endemoniado. This is one of the points that we have for today. They Y- saw what Jesus had done with the demon-possessed man, Y fueron y le dijeron a otros. and they went and they told others, Y estos otros vinieron. and those others came. Pero en lugar de creer en lo que Jesús había hecho y valorarlo, But instead of believing what Jesus had done and putting value to it, la Biblia dice que le dijeron a Jesús, vete de aquí, por favor. the Bible says that they said, please leave. No te queremos. We don't want you here. En otras versiones dice que estaban enojados por la pérdida económica que habían sufrido. In other translations, it says that they were mad because of the loss that they had suffered economically. Esto también quiere decir que algunos que ven hacer a Dios cosas en la vida de las personas This also means that those who see God do things in other people's lives valoran más las cosas que pueden dejar de tener que ser un testigo de lo que Dios hace. they value more the things that they could probably have than being a witness of what God can do. ¿Cuántos de ustedes son testigos de algo que Dios ha hecho en su vida How many of you guys are witnesses of something that God has done in your life o en la vida de otros? or in the lives of Yo no others? estoy hablando aquí del testimonio de que Dios me sanó y lo vengo a dar en el púlpito. I'm not talking about the testimony where God healed me and I come and say it on the altar. Es parte de eso, pero esto es más que eso todavía. It's part of that, but this goes beyond that, Porque hay cosas que Dios ha hecho en tu vida que otros no han estado presentes, because there's things that God has done in your life where others have not been present, que no es una sanidad precisamente, that probably it's not a healing, pero es una transformación tal vez, but probably it's a transformation, que cuando tú lo expones a otros, that when you expose it to others, puede ser usado por Dios para hacer algo en la vida de otros. can be used by God to bless others. Quiero que vea la próxima porción del verso 36. I want you to see the other half of verse 36. 8:36 dice en esta otra porción, ¿cuándo empezaron? Cuando vieron lo que había hecho Jesús, empezaron a contárselo a todo el mundo. And they started, when did they start? When they had seen what Jesus had done. They started to tell everyone. Ellos no entendieron lo que estaba pasando. They didn't understand what was happening. Están presenciando algo sobrenatural, They're witnessing something supernatural, algo poderoso, something powerful, algo humanamente imposible. something that humanly is impossible. Usted se imagina, yo solo he visto esto en las películas,
Can you imagine? I've only ever seen this in movies. Bueno, lo vi en el pasado cuando era joven también en la iglesia. Well, I saw this in the past when I was young in church. A un ser humano romper cadenas de hierro, A person romper lazos. to break ropes, to break chains. Y aquí dice, y Dios no miente, que este hombre rompía cadenas. And here it says, and God doesn't lie, and it says that he broke chains. Te admira cuando Superman en la televisión o el Iron Man rompe cadenas. You admire in the movies when Iron Man or Superman, they break chains, Pero todo eso es mentira. but all that is lies. Ahora, esto es real. But this is true. Jesús se enfrenta y se encuentra con un hombre que rompía cadenas, Jesus comes before a man who would break chains, que 2000 demonios estaban dentro de él. that 2,000 demons were within him. Lo libera, He delivers him. lo sana, He heals him. lo salva, He saves him. lo restaura. He restores him. Y la gente que lo conocía, en vez de valorar eso, And the people that knew him, instead of valuing that, estaba más preocupado por su economía. they were more worried about their economic. Pero esa palabra en la Biblia contaron a otros. And that word in the Bible, it says where they started to tell everyone. No de contar números, It didn't mean that they started to count numbers. de decir a otros. It means that they told others. Esa palabra es apangelo, It's apangelo, que está relacionada con evangelio. that has a relationship with the gospel, Literalmente significa dar buenas nuevas. which means giving the good news. Ellos tuvieron la oportunidad de decirle a otros las buenas nuevas de Jesús. They had an opportunity to tell others the good news of Jesus. Y quiero que observe que aunque lo hicieron y otros vinieron, no provocó en ellos el cambio que tenía que suceder. And I want you to see that although they did it and they told others, it didn't provoke in them the change that it had to. ¿Cuánta gente ha escuchado en el siglo XX aquí en Miami? How many of you guys have heard in the 20th century here in Miami? No tengo tiempo para ir a la iglesia el domingo. Tengo que trabajar. I don't have time to go to church on Sunday. I have to work. Este es mejor. This one's better. No tengo tiempo para el discipulado. I don't have time for discipleship. Tengo mucho trabajo. I have too much No, work. anótelas porque Dios las tiene anotadas ya. Write them down because God already has them written down. Y cuando un día usted se pare delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, And when you go one day before Jesus, que va a suceder en el cielo, that's going to happen in heaven después del rapto, after the rapture. ahí Jesús se lo va a sacar. There, Jesus is going to tell it to you. Porque ese es el tribunal para ser recompensados en el cielo. There, that is the judgment that tells what the reward is in heaven. O sea, usted que tiene 8 faltas a su discipulado, So those of you that have 8 misses in your discipleship, ya el mensaje es claro. the message is clear. No hay que pedir revelación. You don't have to ask for revelation. Yo le diría a ese mentor suyo, no ore por averiguar qué está pasando. I would say to that mentor, don't pray to see what's happening. Yo le tengo la respuesta. I have the answer. Ese hermano y hermana que no va a su discipulado That brother or sister who is not going to the discipleship es porque valora algo más is because they value something else que ser discipulado por la palabra de Dios. than to be discipled by the word of God Una vez al mes. once a month. O sea, no hay excusa. There's no excuse. Y esto estoy hablando a la gente nuestra en Manasés. And I'm speaking this to our people here in Manasseh. Si usted es de otra congregación, yo no sé su situación, no sé su caso, If you're from another congregation, I don't know your situation or your case, pero nosotros tenemos personas así, but we have people like that que no valoran su discipulado. that don't value their discipleship. Cuando nos congregábamos, no valoraban congregarse. When we would congregate, they didn't value congregating. Ahora que hacemos las transmisiones, no valoran conectarse. And now when we do the live streams, they don't value enough to connect. En nuestros jóvenes, nosotros tenemos más de 20, como 21 o 23 líderes de jóvenes In our youth, we have more than 21, 23 leaders que tienen discípulos. that have disciples. Y hay un grupo como de 100 o 120 jóvenes. And there's a group about 100 or 120 youth. Ni un solo viernes que se conectan los jóvenes en vivo. There's not even one Friday where they live stream. He visto a todo el liderazgo Have we seen the whole ni leadership a todos los jóvenes. or all the youth? Me imagino tienen algo más importante en ese momento que I hacer. imagine that they have something more important to do in that moment. Pastor, usted nos vino a tirar. Pastor, you came to say things to us today. Yo vine a hablarle claro, ¿sabe por qué? I came to speak clearly to you. You want to Primero, know why? porque Dios me dijo hacer todo esto. First, because God told me to do all this. Y segundo, por los tiempos que estamos viviendo. And second, because of the times that we are living in. Y tal vez usted todavía sigue desvalorizando lo que es de Dios para usted. And perhaps you don't put a value of what God has for you. Pero leamos el siguiente versículo porque no hemos terminado. So let's read the following verse because we're not done. Si usted se quiere ir, se puede ir. If you want to leave, you can do so. Lucas 8:38. Luke 8:38. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él,
Pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo, The man from whom the demons had come begged him to let him go with him, but Jesus ordered him to stay. por and favor, said, por favor, quiero que observe que aquí hay algo raro que sucede. Please, I want you to see that something weird is happening here. Bueno, lo raro es que en la Biblia usted va a ver que a la mayoría de personas que Jesús sanó y liberó les decía, no le digas a nadie. The weird or strange thing here is that usually the people that Jesus delivered or healed, he would say, don't tell anyone. No le cuentes a nadie lo que ha pasado. Don't tell anyone what just happened. Se entiende que una razón que Jesús hacía eso era porque todavía sus discípulos no estaban haciendo lo que él los iba a enviar a hacer y era él solo. So we understand that the reason that he did this was because his disciples still weren't at the point where they had to do what they had to do. So it was just him. Imagínese usted tremenda liberación, tremenda sanidad. So can you imagine this great deliverance, this great healing? Me imagino aquel hombre en agradecimiento quería seguir con Jesús, And this man in gratitude, he wanted to continue with Jesus, posiblemente para servirle. possibly to serve him. Y Jesús le dice, no. And Jesus tells him no. Pero quiero llamar su atención porque la Biblia dice que le dio una orden. But I want you to see that the word says that Jesus says he gave him an order. Diga conmigo, Jesús le dio una orden. Say with me, Jesus gave him an order. Vamos, los dormidos digan, Jesús le dio una orden. Those of you that are asleep, say Jesus gave him an order. Si usted lo repitió es porque estaba dormido. If you repeated it, it's because you Ahora, were asleep. veamos la orden que Jesús le dio a este hombre. Let's see the order that Jesus gave to this man. Aquí hay un punto que tal vez se nos ha pasado por alto. Perhaps this is a point that has escaped us. A mí se me pasó. It's escaped me, Y fue hace un tiempo que el Señor me lo mostró. and it was a while back that the Lord showed it. Veamos el verso 39. Let's see verse 39. Mire la orden. Look at the order. Vuélvete a tu casa, o sea, familia, y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. Go home, in other words, family, and tell everyone what God has done for you. Vamos a leer el versículo 39 en dos partes. No veamos la segunda todavía, pero quiero que una vez más la primera parte observe. La primera parte del verso 39 describe la orden que Jesús le dio a aquel hombre que había sido salvado. In verse 39, we see the order that Jesus had given this man who had been healed. ¿Cuál fue la orden? Vuelve a tu familia And what was the order? Go home to your y family cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. and tell everyone what God has done for you. En otras palabras, Jesús está diciendo, no lo dije yo, In other words, Jesus is saying, I didn't say it, que el primer lugar que donde usted debe testificar lo que Dios hace en usted es su familia. that the first place where you must testify is in your home. A los primeros que usted les debe decir qué es lo que Dios está haciendo en usted es su familia. The first people that you got to tell what God is doing within you is your family. Usted puede ver esto a menudo, You can see this, que Jesús le decía no cuentes a nadie, pero en este caso a este hombre le dio una orden totalmente diferente. that Jesus would usually say, don't tell anyone, but this man, he gave him a completely different order. Y cuando usted ve esa palabra orden en los diccionarios bíblicos, realmente era una orden, no era una opción. And when you see the word order in biblical books, it means order. It wasn't just another word. Jesús no le dijo si sientes. He didn't say, oh, if you feel. Jesús no le dijo si quieres ve. He didn't say, oh, if you want to go. La Biblia dice que le ordenó, vuelve a tu casa, The word says that he ordered him, go home to your family. vuelve a tu hogar, vuelve a tu familia. Go home to your home, go home to your family. Y a ellos diles lo que he hecho contigo. And tell them what I have done in you. Ahora, veamos la segunda parte, por favor, del versículo 39. And let's look at the second part of verse 39. Porque aquí surgen las preguntas. Because here we have the question. Yo estoy emocionado, usted está dormido. I'm very excited and you're asleep. Por eso somos diferentes. That's why we are different. No porque yo soy mejor que usted, Not because I'm better than you. porque yo tengo más hambre tal vez que usted. Perhaps because I'm hungrier than you. Mira la segunda parte. Let's look at the second part. El hombre se fue ¿a dónde? Al pueblo y contó a todo lo que Jesús había hecho por él. The man went where? He went to town and recounted all that Jesus had done for him. Un momento. Pregunto, ¿obedeció lo que Jesús le dijo que hiciera? Wait a second. Did he obey what Jesus had asked him to do? Yo me había pasado este detalle por alto hace mucho tiempo atrás. This detail had escaped me a long time ago. ¿Cuántas veces predicamos de Marcos 5? Yo prediqué varias veces de este pasaje. How many times did we preach of Mark 5? Y me I pasé por did, alto esto. and this escaped me. Y fue hace unas semanas atrás, volviendo a leer este pasaje, que el Señor me muestra esto And it wasn't until a few weeks ago that rereading this passage, God showed me this. y me dijo, predicas como otros de esto, pero no terminas de predicarlo. And he says, you preach like others about this, but you don't finish preaching it. Yo no entendí, le pregunté, ¿cómo así? Si lo he hecho bien. And I didn't understand it. And I said, how so? I've done it well. Me dijo, no, porque te saltaste el punto principal. And he said, no, because
you would skip the main point. Cuando Dios te hace ser testigo de algo que Él ha hecho en tu vida, primero es para testificar a los tuyos. When Jesus makes you a witness to something, is to first testify to those around you, Desde to your hace, family. desde hace muchos años hemos tenido un evangelismo en la Iglesia de Cristo para el mundo. For many years, we've had an evangelism for the world. ¿Cuántas veces nos enseñaron a decirle a Dios lo que dice el libro de Salmos? Dame por herencia a las naciones, Señor. We've said many times what it says in Psalms, give me what it is, my inheritance, Lord. Tal vez el profeta de Dios te dio una palabra profética y te dijo, Dios te va a llevar a las naciones a predicar. Perhaps the prophet of God gave you a word and said, God's going to take you to the nations to preach. Y usted se emocionó tanto. And you got so excited. Pero si no obedece esta orden, But if you don't obey this order, literalmente está en desobediencia. literally you're in disobedience. A mí me llama la atención. This calls my attention. Yo me pregunto, And I ask, ¿cumplió este hombre en la orden que Jesús le dio de ir a su familia a contarle lo que había hecho por él? did this man go and fulfill the order that Jesus had given him and tell his family? Y como yo tengo la pregunta, fui a Mateo 8, Marcos 5, para ver qué decía también ahí. And since I had this question, I went to Mark and I went to Matthew, Y es lo mismo. and it's the same Es thing. más, vayamos a Marcos capítulo 5, versos 19 y 20. And it's the same thing. Let's go to Mark 5:19. Dice, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Obsérvelo cómo dice esta versión. Y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Notice how this verse says it. But Jesus told him to go home and tell your family and friends all that God has done for you and how good it has been to you. The man left in all the towns of Decapolis region. He told what Jesus had done for him. People listened and were amazed. Esto suena muy lindo, This sounds very nice. suena muy espiritual. Sounds very spiritual. Es más, se parece a la vida de muchos predicadores. It sounds like the life of many preachers. Le predican el domingo a la gente. They preach on Sundays to the people. La gente se convierte. People convert. La gente se alegra. People are happy. La gente se sana. People are healed. Pero la pregunta del millón es, ¿y su familia qué? But the $1 million question is, and what about your family? ¿Y sus hijos qué? And their children what? ¿Cómo usted se sentiría ser raptado por Cristo, ser llevado al cielo How would you feel being taken by Christ into the heavens y al estar allá en el cielo buscar a su familia y no encontrar a nadie? and being there in heaven, look for your family and not find anyone? ¿Se sentiría usted un testigo de Cristo Would you feel like a witness of Christ? o se sentiría un testigo que le faltó cumplir la orden que Dios nos dio? Or would you feel like a witness who lacked the obeying the order that God gave? Una vez más, le hago la pregunta, ¿cumplió este hombre con la orden que Jesús le dio? One more time I ask, did this man fulfill with the order that Jesus had given him? Piense. Think. Y usted tal vez está, pastor, ¿y a mí qué me importa eso? And you might say, Pastor, what do I care about this? Porque posiblemente este es un ejemplo como el suyo. Perhaps this is an example just like yours. Muy evangelista para las naciones, You're an evangelism for the nation. muy evangelista para otros, You're an evangelism to others. muy profeta para otros, You're a prophet to others. tremendo predicador para otros. You're a great preacher to others. ¿Y su familia? And your family. ¿Y sus hijos? And your kids. Si es casado, If you're married. su esposa o esposo, Your spouse. o sus padres, Or your parents. o sus hermanos. Or your siblings. Imagínese la familia que conocían el estado y la condición de este hombre, Imagine this family who knew the state of this man. que había abandonado su hogar. He had left his home. No sabemos exactamente si era padre, si era hijo solamente o era esposo, no lo sabemos. We didn't know if he was only a son or if he was a father or he was married. Pero sí sabemos que era parte de una familia y Jesús lo afirma cuando le ordena que vuelva a su familia. But we do know that he was part of a family, and Jesus affirms this when he tells him to return to his home. Aquí hay una pregunta más importante And here there lies a more important question. y quiero que me vea hacia la pantalla cuando se la hago. And I want you to see the screen when I'm asking this. Así como se siente tal vez, Perhaps just as you feel, que me vea hacia acá en la pantalla y escuche esta pregunta. that you look to the screen and you ask yourself this question. ¿Ha cumplido usted con esta orden en su vida? Have you fulfilled this order in your life? ¿Ha vuelto a su familia primero? Have you returned to your family first? ¿O está cumpliendo con esta orden de Jesús? Or are you fulfilling this order with Jesus? ¿Usted vuelve a su familia a testificarles lo que el Señor está haciendo en su vida? Are you returning to your family to testify what Jesus is doing in your life? Y no estoy hablando solamente de que Dios le aumentó el sueldo en su trabajo, And I'm not only talking about that God raised
your salary at your work, es parte de eso y qué bueno. and it's part of that, and that's good. Estoy hablando de sus cambios personales, I'm talking about your personal changes, su transformación personal. your personal transformation. ¿Cada cuánto tiempo usted vuelve a su familia para ser un testigo de Cristo delante de ellos? How often do you go to your family to be a witness of Jesus before them? Posiblemente está la hora donde algunos dicen, mejor el pastor se hubiera quedado en México. Perhaps this is the hour where people are like, Pastor should have stayed in Mexico. No, créame que dan ganas porque qué bien lo tratan a uno allá, Believe me, you sometimes kind of want to because they treat you very well over there. aunque aquí también. Although here too, No todos, not everyone, pero algunos. but some. Pero algo que cada vez que vamos a otro lugar a enseñar la palabra de Dios, But every time that we go somewhere else to preach the word of God, me hace sentir bien y me hace sentir mal al mismo tiempo. something that makes me feel good and bad at the same time, Es el hambre de la palabra de Dios de esas personas. it's the hunger for the word of God of those people. Es querer conocer más a Dios a través de su palabra. It's wanting to know God more through his word. Que con tanta comodidad que tenemos en esta sociedad americana, With so much commodities that we have here in this American society, con tanto acceso que tenemos a tantas cosas, es fácil que perdamos esa hambre. with so much access that we have in this country, we lose that hunger. Por favor, le sigo haciendo preguntas y no se desconecte. Ahora más bien conéctese bien. And I keep on asking questions, and please don't disconnect, but stay connected. Si su esposa está cerca de usted o sus hijos, dígale, Dios nos está hablando a todos. If your spouse or your children are near you, say God is speaking to all of us. ¿Qué testifica de Cristo usted a su familia todo el tiempo? What do you testify of Jesus all the time to your family? Me sanó. He healed me. Qué bueno. That's good. Me dio un trabajo nuevo. He gave me a new job. Gracias a Dios. Thank God. Pero ¿y los cambios? But what about the changes? ¿Es usted la misma persona cuando se convirtió a Cristo? ¿Habla igual? Are you the same person who first came to Christ? Do you ¿Las speak the same? mismas malas palabras? Do you say the same bad words? Escúcheme lo que le voy a decir. Hear what I'm going to say. Si agarramos su teléfono y vamos a su Facebook, If we take your phone and we go into your Facebook app, ¿vamos a encontrar diferencia entre su Facebook y el Facebook de las personas en el mundo? are we going to find a difference between your Facebook and the Facebook of the people of the world? ¿O usted habla igual que ellos? Or do you speak the same as them? Dice las mismas palabras, Do you say the same words? los mismos chistes, The same jokes? los mismos comentarios. The same comments? ¿Cuál es la diferencia? So what's the difference? Solo que usted diga que es cristiano, Only that you say that you're Christian, pero no vive como tal. but you don't live as like you are. Hablar de Dios, el mundo habla de Dios y mejor que muchos cristianos. To speak about God, the world speaks about God, and sometimes better than Christians. Vivir como Dios quiere solamente lo puede hacer un hijo o hija de Dios, But to live as God wants can only be done through a daughter or son of que Christ. se convierte en un testigo verdadero de Cristo. That they become a true witness of Jesus. No le dije al principio para decírselo ahora. I didn't say it at the beginning to say this now. En el Nuevo Testamento la palabra testigo es mártor In the New Testament, the word witness is martyr o mártur, or martur, que significa mártir. which means martyr. O sea, alguien que sufre por Cristo. That is someone who suffers for Christ, Alguien que paga un precio por vivir como Cristo vivió en la tierra. someone who pays the price to live on earth as Jesus did. No se duerma. Don't fall asleep. Come on, no se duerma. Come on, don't fall asleep. Diga conmigo, cerdos. Say with me, pigs. Ahora le pregunto, And I ask, ¿tiene usted cerdos? do you have pigs? Tal vez usted dice, no, pastor, yo no crío cerdos. Perhaps you say, no, Pastor, I don't raise pigs. Tengo una gallinita en el patio. I have a hen in the backyard. Tengo unas vacas en mi tierra allá en Honduras. I have some cows in my land in Honduras. Por la gracia de Dios y el favor de Dios con nuestra iglesia allá en Venezuela, By the grace of God and God's help in Venezuela, tenemos unas cuantas vacas allá en Venezuela, en Mene Grande. in our church over there, we have a couple of cows. Bueno, creo que todavía las tenemos y no se las han comido. Well, I believe we have them if they haven't eaten them yet. La última vez que me contaron cuántas había, creo que eran más de 20 o 25 vacas y novillos. Last time they counted and they told me about them, it was like 20 or 25 cows. Pero escuche por favor, ¿tiene usted cerdos? And hear me one more time. Do you have pigs? Si Jesús utilizó la ilustración de los cerdos, tiene un significado, tiene algo que nos ilustra. If Jesus used the illustration of the pigs, it's because he wants to tell us something. Recuerde que esta gente de aquel lugar se enojaron porque los cerdos se murieron. Remember that the people of this time got mad because the pigs had died. O sea, valoraban más los cerdos que la vida de aquella persona. They valued more the pigs than the life of this person. Por favor, escúcheme. Please listen. No cambie cosas materiales por vida. Don't change material things for life. No valore tener más dinero que tener salvación. Don't value to have money than to have salvation. No dé más importancia a tener cosas materiales que la vida y la salvación de su familia.
Don't give more importance to having material things than the salvation of your life and family. Usted siempre debe buscar ayuda en Dios para las decisiones que va a tomar con el dinero y con las cosas materiales. You should always seek God's help for the decisions that you're going to make with money and with the material things. Porque toda decisión que tomamos con el dinero y las cosas pueden afectar para bien o para mal nuestra vida y la vida de nuestra familia. Because the decisions that we make about money and things and things can affect our life and those around us. Y se lo voy a volver a decir. And I'm going to say it again. La gente de Gadara prefirió tener cerdos que tener a Jesús con ellos. The people of the Gadarene people preferred to have the pigs than God's people around them. Quiero mostrarle unas declaraciones fuertes que Jesús hace a través de Dios, hace a través de Jesús y a través de Pedro. I want to show you some strong declarations that God made through Jesus and through Peter. Jesús en Mateo capítulo 7, no vayamos ahí todavía, In Matthew 7, let's not go there just yet. utilizó los cerdos para ilustrar el valor de las cosas espirituales. He used the pigs to show the value of material things. En Mateo capítulo 7 Jesús da una ilustración con los cerdos In Matthew 7, he gives an illustration with the pigs para mostrar la incapacidad de los cerdos to show the incapacity of the pigs de reconocer el valor de las perlas. to recognize the value of pearls. En ese pasaje en Mateo 7 las perlas representan valores espirituales. In chapter 7 of Matthew, the pearls represent wisdom. Los cerdos representan aquellas personas que no tienen ningún aprecio por las cosas espirituales. And the pigs represent the people who don't appreciate the spiritual things. Ese ejemplo, esa ilustración que Jesús dio no es literal. The example that Jesus gave wasn't literal. Es una ilustración, una representación de algo. It's an illustration. It's a representation of something. Nadie se quita un collar de perlas y se lo da a un cerdo. No one takes a necklace of pearls and gives it to pigs. Bueno, hoy día yo he visto gente que hacen con los perros que wow. Well, nowadays I see people do things with dogs that, wow. Cumpleaños, pasteles, entierros. Birthdays, cakes, funerals. Lo lamento por ellos. I'm sorry for them. Hasta los casan. They even marry them. Algunos están más enamorados de su perro que de su familia. Some of them are more in love with their dogs than their family. Eso no es el tema de hoy. But that's not the topic for today. Pastor, y mi perro va al cielo. Pastor, is my dog going to heaven? No sé. I don't know. Lo que me importa es que usted vaya al cielo. What matters to me is that you go to heaven. Realmente no me importa si su perro va o no al cielo. Truly, I don't really care if your dog goes or not. Mateo capítulo 6, verso 6. Veamos lo que Jesús dijo. In Matthew 7, let's see what Jesus said. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Observe, que pertenecen a Dios. Ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Do not give the things that belong to God to the dogs, nor throw before the pigs what is most valuable to you. Pigs will not appreciate its value, and dogs can bite you. Jesús no utilizaba cerdos solo porque no tenía otra cosa que hacer. Jesus didn't use the example of pigs because he didn't have anything better to do. O porque me caen mal los cerdos. Or because I don't like pigs. Por favor, quiero que preste atención. Please, I want you to pay attention. Relacione el uso de los cerdos con el endemoniado gadareno, Make a connection with the use of the pigs with the Gadarene man, el valor que le daban aquellas personas a los cerdos más que la vida humana. the value that these people gave to the pigs more than to human life. Jesús lo usa en 2 o 3 ilustraciones en la Biblia. Jesus uses them in 1 or 2 illustrations in the Bible. Las perlas representan en Mateo 7, 6 los valores espirituales, las cosas espirituales de Dios. The pearls represent in Matthew 7, 6 the things of God, Y los cerdos representan las personas que no valoran las cosas espirituales de Dios. and the pigs represent the people who don't value the things of God. Y Jesús, And Jesus, no Carlos Valenzuela, not Carlos Valenzuela, nos dice a todos nosotros, he tells all of us, no le den a esas personas las cosas que son valiosas para Dios. he says, don't give those people the things that are valuable to God. Ahora, en otro pasaje en Lucas 15, y no vamos a ir allí, In another verse in Luke 15, Jesús nos habla de la parábola del hijo pródigo, Jesus talks about the parable of the prodigal son, un hijo desobediente a disobedient son que le exigió a su padre su herencia, who asked to his father for his inheritance, creyendo que era suficientemente maduro para ya poderla usar. believing he was mature enough to be able to use it. Léalo en su casa en Lucas 15. Read it at your house, Luke 15. La Biblia dice que se fue a un lugar lejano, The Bible says that he went to a faraway land, a un lugar apartado, in a separated place. malgastó toda la herencia He spent badly
inheritance, se quedó sin nada, he was left with nothing. terminó trabajando y viviendo donde habían cerdos, He ended up working and living where there were pigs, y su vida fue tan degradada and his life was degraded in such a way por su desobediencia that because of his disobedience, que terminó comiendo de la comida de los cerdos. he ended up eating from the pig's food. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, porque esto es muy fuerte lo que dijo Dios. Let's go to 2 Peter chapter 2 because it's very strong what the Lord says. Dice el verso 20 al 22, además los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. In addition, those who have known our Lord and Savior, Jesus Christ, no longer follow the example of the sinners of this world. But if they allow themselves to be deceived by those things and also allow themselves to be controlled by sin, they will be worse off than before. It would be better for them not to have known this holy commandment or to know in what way God wants them to live than to know this and not obey it. Es una palabra muy fuerte para este tiempo, pero quiero que vea la conclusión de esta palabra en el verso 22, por favor. And it's a very strong word for this time, but it's very important. I want you to see how it ends. And ¿A quiénes se refería Pedro who did Peter refer to cuando está dando esta palabra? when he's given this word? Verso 22. Verse 22. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho o del proverbio, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. So these people demonstrate the truth of the saving. The dog returns to his vomit, and also the truth of this other. The recently bathed pig returns to wallow in the mud. Esto está muy claro. This is very clear. Dios está hablando esta palabra desde hace muchos años para este tiempo también. Jesus has been speaking this word for a long time ago for this time now. En el verso 20 dice que los que han conocido a Jesús porque los ha salvado, In verse 20, it says that those who have known the Lord because they have been saved, ya no deben seguir los ejemplos de los pecadores del mundo. they should no longer follow the examples of the sinners of the world. Dice Dios que si lo hacen, su estado después va a ser peor que el de antes. God says that the state that they are in will be worse than it was before. Dios se atreve a decir algo tan fuerte y solo Él puede decirlo. And Jesus even says this, and only he can say this. Solo Él tiene la autoridad para decirlo. Only he has the authority to say this. En otras palabras dice, mejor hubiera sido que no lo hubieran conocido. And he says, it would have been better if you would have not known him. Está hablando literalmente de gente salva que se va a apartar. He's literally speaking about people who are saved, who are going to separate themselves. La Biblia anuncia más de una vez que en estos tiempos que vivimos lo que vamos a ver más es una gran apostasía. The Bible announces that one of the greater things that we're going to see is the word being twisted. Yo deseo, como muchos predicadores y gente en la iglesia, que haya un gran avivamiento antes del rapto. I desire, like many people and pastors around the world, that there's a great revival in the people of God. Pero la Biblia no habla de eso. But the Bible does not talk about La that. Biblia habla de un gran apartamiento. But the word talks about a great separation. Mucha gente que es salva se va a apartar de la fe. Many people who are saved will separate themselves from Usted faith. no puede estar viviendo su vida ahora a su manera. You can't be living your life your own way now. Usted debe ser un testigo fiel de Cristo. You must be a faithful witness of Christ Para usted, su familia y para otros. for yourself, your family, and for others. ¿Cuántas veces yo veo en el Facebook de gente de nuestra iglesia? How many times do I see on Facebook people from our church, Se lo voy a decir así. and I'm going to say it like this, Parecen más mundanos que cristianos. they seem more worldly than Christian. Parecen más gente del mundo y no parecen nada como hijos de Dios. They seem more like the people of the world and not like sons or daughters Tal of vez Christ. ponen un versículo bíblico, pero después su Facebook tiene muchas otras cosas que no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Perhaps they put a biblical verse and then the following posts have nothing to do with what a son or daughter of Christ should be posting. ¿Cómo un hijo de Dios le va a llamar al presidente de su país imbécil How is a son or daughter of God going to be calling the president of their nation a coward y publicarlo en su Facebook, and publicly post it on their Facebook donde cualquier persona puede leerlo? where anyone can read it? ¿Cómo un hijo de Dios que dice que es cristiano, How can a son or daughter of God to say that they're Christian, que representa a un reino diferente, that they represent a different kingdom, que recibió la orden de ser un testigo de Cristo para otros, that they received in order to be a witness of Christ to others,
va a expresarse del presidente de su país, tenga razón o no la tenga, is going to express themselves this way for the president, whether they are right or wrong, que es un imbécil o estúpido. that he's stupid, Definitivamente, absolutely, nada tiene que ver con Cristo. that has nothing to do with Christ. Porque ni Cristo mismo, Because not even Christ que himself, tenía el poder y la autoridad who had the power and authority para juzgar y condenar a los gobernantes de este mundo, to judge and condemn the governors of this world, no lo hizo. didn't do so. Lo más que les llegó a llamar fue hipócritas, The most that he ever called them was hypocrites, pero no estúpidos but not stupid ni imbéciles. or imbeciles. Quiere decir que una persona que se llame cristiana, que así actúe y viva, It means that a person that calls himself Christian and lives and acts escúchelo de this mi way, boca, hear this from my mouth, no puede ser usada por Dios para hacer una diferencia en ese país o familia o ciudad. can't be used by God to make a difference in that nation or with their family. Y dice Dios And God says que las personas, dice que hacen algo así de volverse atrás, that those people who do something of returning, of going back, solo confirman una palabra que fue dada en Proverbios. they only confirm a word that was spoken in Proverbs. En Proverbios Dios habló hace cientos de años atrás In Proverbs, God spoke hundreds of years ago acerca del que el perro siempre vuelve a su vómito about the dog always returning to his vomit, y que los cerdos siempre desprecian las cosas de valor. and that the pigs always take for granted the things of value. Yo me puse a leer en lo natural, buscar información, por qué un cerdo, aunque está limpio, lo bañan, siempre busca lodo. I was reading why a pig, even though they're clean or bathed, they always go back into the mud. Encontré dos razones. And I found two reasons. Una es, dice que es su naturaleza. One, it says that that's their nature. Otra es por refrescarse por los calores. Another is to cool down because of the heat. No importa si el agua está sucia o limpia, él busca para refrescarse. Doesn't matter if the water is clean or dirty, he goes to cool himself down. Pero la segunda razón que me llamó mucho la atención, porque un cerdo en lo natural busca siempre fango, lodo, para embarrarse todo por fuera. But the second reason that I found that why the pig is always looking to wallow in the mud, Dice que lo hace por microbios que están fuera de él para eliminarlos o quitárselos de encima. is because of the germs that are on him that he's looking to seek to remove. Si tomamos esa ilustración para la vida de una persona If we take that illustration to the life of a person que tiene problemas, that has problems, que tiene rechazo, that has rejection, que tiene pornografía, that has pornography, mentiras, lies, alcoholismo, alcoholism, la solución no es volver al mundo the solution is not to go back to the world y embarrarse más con de aquello donde Dios los sacó. and to wallow or get dirtier in what God took you out of. Solo hay un camino para ser salvo. There's only one way to be saved. Solo hay una forma para salvarse There's only one way to be y saved, es Jesucristo. and it's Jesus Christ. Pedro aquí se refiere, Dios a través de Pedro, God through Peter refers here. se refiere a personas que conocieron a Jesús por medio de la salvación, He refers to people who knew God through salvation, que posiblemente fueron influenciados por otros creyentes en la iglesia, that possibly were influenced by other believers within the church, pero que después de un tiempo comenzaron a rechazar la verdad y se volvieron al pecado. but after a time they started rejecting the truth and they returned to sin. Quiero insistir en esto, iglesia. And I want to insist upon this. La Biblia dice The Bible says que su condición después that your condition afterwards o ahora or now es peor que la que tuvo antes. is worse than the one that you O had sea, before. antes sin Cristo Before without Christ, y ahora con Cristo su condición es peor. and now with Christ your condition is worse. Aunque usted no lo reciba Even if you don't receive it y no lo quiera aceptar, and you don't want to accept it, esa es la condición de muchos cristianos hoy día. that's the condition of many Christians nowadays. Es una apariencia, It's an appearance, pero detrás hay una vida but behind that there's a life donde Cristo no tiene nada que ver con ella. where Christ has nothing to do with it. Con su testimonio, With your testimony, usted está acercando más a su familia a Dios are you making your family get closer to God, o la está alejando de él. or are you separating them? Lo que le hablo a usted hoy día es primero para mí What I speak upon to you guys today is first for y me mi familia, and my family, después para usted y su familia and then for you and your family, y para otros. and for others. ¿De qué nos sirve tener una mega iglesia How does it help us to have a mega church y perder nuestra familia? and lose our family? Yo no quiero eso, I don't want that. ni para nosotros Not for us ni para usted. and not for you. Hagamos lo que Jesús dijo. Let's do what Jesus said. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Let's live the life that God wants us to Le live. voy a decir algo And I want to tell que you Dios me ha something dicho a mí más de una vez. that God has told me more than once. Dios me ha dicho a mí, si tú vives la vida como yo quiero que la vivas, God has told me if you live the life
how I want you to live it. Tal vez no tengas todo lo que deseas tener y aún son cosas buenas, Perhaps you won't have everything that you want, even though they're good things. pero te aseguro que vas a estar un día delante de mí But I assure you that you'll be one day before me, y tu familia también. and your family Y as yo well. le he dicho a Dios And I've told God más de una vez, more than once, eso es lo que quiero, that is what I want, no otras cosas. not other things. Gracias por la provisión. Thank you for the provision. Nos provee para lo necesario y suficiente para hacer. He provides us enough and sufficient to be able to do things. Tal vez no tenemos cosas que otros tienen, Perhaps we don't have things that others have, pero tenemos cosas que Dios quiere que tengamos primero. but we have things that God wants us to have first. Ahí donde usted está, There where you are, le quiero recordar I want to remind you que si usted no valora lo que es las cosas de Dios, that if you don't value the things that are of God, no espere los resultados que Dios dice que usted puede tener. don't expect the results that God says you can have. Digo, para bien, And I say towards the good things. porque puede estar teniendo los que Dios dijo que puede tener para mal. Because perhaps you could be having the bad things that God said you could be Y having. hoy nos recordamos todos de esto. And today we all remember this. La vida que tenemos es de Dios. The life that we have is of God. La salvación que tenemos es de Dios. The salvation that we have is of God. El perdón de pecados que tenemos es de Dios. The forgiveness of sin that we have is of God's. La liberación que recibimos es de Dios. The deliverance that we have is of God's. La sanidad que recibimos es de Dios. The healing that we have is of God. La fe que tenemos es de Dios. The faith that we have is of God's. La palabra de Dios que usamos es de Dios. The word of God that we have is of God. La vida eterna que hemos recibido es de Dios. The eternal life that we have received is of God. Es más, la familia que usted tiene es de Dios. The family that you have is Si of God. usted no valora esas cosas If you don't value those things, como Dios las valora, how God values usted them, está rechazando you are rejecting las cosas de Dios. the things of God. Y sin darse cuenta, And without realizing it, puede estar viviendo una vida you can be living a life contraria a Dios that is against God y acumulando algo and accumulating something que le puede representar un problema en este tiempo. that can represent a problem to you during this Iglesia, time. quiero que abra sus oídos y su corazón. Church, I want you to open your ears and your heart. Y a usted que usa las redes sociales And those of you that use the social platforms solamente para reflejar lo que dentro tiene. only to reflect what is within you. ¿Sabe? Cuando usted habla mal del presidente Trump, Obama o Chávez, el que le dé la gana, When you speak bad about President Trump, Obama, or Chavez, or whoever you want, o de otra persona, un predicador, otra persona, or another person, a preacher, or someone else, a veces lo único que usted está haciendo sin darse cuenta es hablando de algo que a usted tiene sometimes without you realizing you're speaking about things that is within you y que usted no quiere aceptar. and that you don't want to accept. ¿Qué le parece a alguien hablar mal de que el presidente Trump es un mal hablado What if someone starts talking about that President Trump speaks badly y usted habla mal de él en el Facebook? and that you speak bad about him on Facebook? Usted es otro mal hablado, So you're another foul-mouthed person hablando de un mal hablado. speaking about a foul-mouthed person. Por lo menos ese mal hablado está haciendo algo por la iglesia. ¿Y usted? Perhaps at least that foul-mouthed person is doing something for the church. A How lo about menos you? ese mal hablado está defendiendo la vida. That foul-mouthed person is defending life. ¿Y usted qué está haciendo? And what are you doing? A lo menos ese mal hablado está haciendo algo por el pueblo de Dios, Israel. ¿Y usted qué ha hecho? That foul-mouthed person is doing something for Israel's people. What are you doing? Ya sabe, You already know. si se quiere ir, se puede ir. If you want to leave, you can do so. Hoy día hay personas, todos deberíamos pensar bien Nowadays, we should all be thinking good y examinar nuestra vida personal, and examine our personal lives, matrimonial our marriage, y familiar. and our familiar lives. Se lo dije family antes de lives. viajar a México y se lo voy a decir otras veces más ahora. Before I went to Mexico, and I'm going to say it even more so now, Con esta plaga mundial with this global plague que Dios no envió pero permitió, that God didn't send but He allowed, está tratando fuerte con su iglesia He is trying His church para salvarla. to save them. De enero a julio, From January to July, creo que Dios sacó cosas exteriores, I believe that God revealed external things, materiales, material things, sistemas, systems, económicos, todo. economic things. De agosto a diciembre, From August to December, Dios va a sacar a luz las cosas íntimas, God is going to reveal to light personales, the intimacy things, personal familiares. things, family things. No se sorprenda Don't be surprised de ver y escuchar noticias to hear and see news en su familia in your family o los que usted conoce, or those that you know, en las familias y matrimonios. in families and marriages. Es Dios el que está detrás de todo esto, It's God who is behind all this, porque Él más que nadie está interesado en salvar a su iglesia. because He more than anyone is more interested in saving the church. Hoy Dios te recuerda a través de su palabra Today, God reminds you through His Word que de todo aquello que su sangre te limpió, te lavó, that of all that His blood cleansed you, no debes volver allí. you should not return to that.
sean palabras, sean acciones, sean actitudes, whether it's word, actions, or attitudes, comportamientos, behaviors, maneras de pensar. ways of thinking. La sangre de Jesús es toda poderosa, The blood of Jesus is all powerful. suficiente para quitar el pecado, It's enough to remove sin, suficiente para haber pagado el precio por tu salvación. enough to have paid the price for your salvation. Hoy es el día, estos son tiempos de volverse al Señor. Today is the day. These are times to return to the Lord. A veces no podemos ir a la familia primero Sometimes we can't go to family first porque no nos hemos vuelto al Señor como debe de ser. because we haven't returned to God as we should have. Dios nos dio una orden God has given us an order, y esa orden tiene que ver con ser testigos de Él. and that order has to do with being witnesses of Him. Y como Jesús dijo a aquel hombre And as Jesus said to that man, y dijo a otros también, and He said to others, ve a tu familia primero. go to your family first. Cuéntales Tell them todo lo que Dios ha hecho contigo all that God has done with you, y luego ve a otros. and later go to others. Pero no lo hagas ir a otros si no vas a tu familia primero. But don't go to others until you have gone first to your family. Dios habló fuerte a nuestro corazón para esto. God spoke strongly into our hearts about this. Hablaba con los pastores en México y les decía a los apóstoles y pastores que estaban ahí. I spoke to the pastors and apostles in Mexico. La iglesia en estos últimos años ha tenido más apóstoles que pastores. The church during this time has had more apostles than pastors. Ha habido más movimiento apostólico que pastorear la iglesia de Cristo. There has been a bigger apostolic movement than pastoring the church. De los 5 ministerios, la posición que Jesús más utilizó And in the 5 ministries, the position that the Lord most used para preparar su iglesia cuando Él vino la primera vez to prepare the church for when He came the first time y para entrar en este proceso que hoy día vivimos, and to enter to the process that we live nowadays, Él se llamó el pastor de las ovejas. He called Himself the pastor of the sheep. En aquella última comida que tuvo con sus discípulos después de haber resucitado, During that last meal He shared with His disciples after He had resurrected, la Biblia dice que 3 veces le dijo a Pedro, before He resurrected, 3 times He told Peter, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Si algo la iglesia necesita mucho en este tiempo, If something the church needs a lot during this time es ser pastoreada. is to be pastored. Y Él nos pastorea todo el tiempo. And He pastors us all the time. Pero eso no significa que usted se deje pastorear. But that doesn't mean that you allow yourself to be pastored. La oveja va donde su pastor la guía. The sheep goes where their pastor leads them. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Psalms 23 says, He is my shepherd, nada me faltará. and I shall lack nothing. Y luego describe una serie de procesos And then there is a series of processes que como oveja hay que pasar. that as a sheep we must go through. Yo quiero recordarle hoy a usted, I want to remind you today. es el tiempo de volverse al Señor. Today's the day to return to the Lord. Es el tiempo de dejar de estar volviendo al mundo It's time to stop going back to the world y volverse 100% al Señor. and return 100% Sea to usted un God. joven, un adulto, un casado, un soltero, Whether you're young, an adult, married, or single, aplica para todos. it applies to everyone. Bendecimos y damos gracias a Dios por su vida We bless you and we thank God for your y lo life. esperamos se vuelva a conectar con nosotros. And we hope you connect again.